Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Repita, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿No van a repetir? Estoy esperando. Bueno, ustedes se están acomodando, todavía no he logrado su atención, pero ya la voy a lograr. Como había amado a los suyos, bájale a Arturo, por favor, al activador, y yo hablo más fuerte y saco fuerte para mí. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también. Amado Dios, revélate a nuestras vidas y permite que tu palabra, como una buena semilla, sea sembrada en nuestro espíritu y que dé mucho fruto. Gracias por esta conferencia que surgió en el deseo de tu corazón. Gracias por cada persona que está presente este día en este lugar, y gracias por cada persona que está viendo en vivo esta transmisión. Habla a nuestras vidas, Espíritu Santo, revela los misterios del reino, impártelos en mi espíritu para que puedan ser hablados y puedan ser dados a conocer a la iglesia en estos tiempos, con el propósito de restaurarla a su propósito original, para que la iglesia siga siendo la columna y el baluarte de la verdad en Cristo Jesús. Mire qué interesante. ¿Cuántos han escuchado predicaciones acerca del lavado de los pies? ¿Ha escuchado? Dígame algo, ¿por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos? Cuando yo escudriño la Biblia, me gusta hacerme muchas preguntas. ¿Saben por qué? Porque no es sino a través de hacerle preguntas al Espíritu Santo que Él me puede dar respuestas. Cuando uno solamente lee la Biblia por leerla, pero no le hace preguntas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice: este si quiere llenar de conocimiento, vaya que lea y lea. Pero cuando usted quiere la revelación del Espíritu Santo, usted le pregunta al Espíritu Santo: ¿qué estabas haciendo? Cuando tú inspiraste esta palabra, ¿qué es lo que tú querías mostrar a través de tu lenguaje? Usted sabe que la Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y que la única manera de poder entender la Biblia es teniendo al Espíritu Santo dentro de usted. Cuando una persona, miren lo que le voy a explicar rápidamente. Connie, por favor, puedes venir. Miren lo que le voy a explicar. Dios le habla a las personas del mundo, o nada más le habla a las personas que están en la iglesia. ¿Dios le habla al mundo o no le habla al mundo? Dios le hablará a los herejes, a los brujos les hablará. Cuando usted abre su Biblia, si un brujo abre su Biblia, Dios le está hablando a ese brujo, ¿sí o no? Cada vez que alguien abre su Biblia, es para tomar fotos, ¿ven? No para que te lo vais a guardar allá. Cuando alguien abre su Biblia, Dios empieza a hablarle a esa persona. A Dios no le importa si es brujo, si es hereje, si es chamán, si es... Él empieza a hablarle a la gente. ¿Sabe? Dios le habla a todo mundo.
El gran problema de la humanidad es que muchos no lo entienden, porque no tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos y por eso no entienden el lenguaje con el que fue escrita la Biblia. Si usted no tiene el Espíritu Santo que le interprete cómo fue escrita la Biblia, entonces usted no va a poder entender la Biblia. La religión tuerce la palabra de Dios porque no tiene la vida de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo y porque no entiende el lenguaje en el que fue escrita la palabra. Así es que cuando yo estaba leyendo esta porción de la Escritura, porque muchas veces la he leído, yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús le lavó los pies a los discípulos? Y normalmente tú te vas a encontrar con una respuesta que diga, servir a los demás, ¿sí o no? El propósito de Jesús al lavarle los pies era servir, hacerse el último de todos y servir, ¿sí o no? ¿Sabe que esa descripción de lo que Jesús hizo es muy religiosa? Es muy amartada, diga amartada. Porque Marta estaba afanada con mucho servicio, mientras María disfrutaba a los pies del Señor de la revelación y la comunión con Él. Y cuando hablo de amartada es que hay gente que solamente piensa en servir. Pero yo te tengo una noticia, tú no le puedes servir a Dios si primero no lo conoces. Para que tu servicio pueda ser eficaz y efectivo delante de Dios, primero tienes que estar como Marta a sus pies, conociéndolo en la intimidad, para después poder servirle de manera correcta. Entonces, quien está predicando que esta situación solamente habla de servicio, tiene una revelación muy amartada, o sea, una persona muy afanada con lo del servicio. Porque créanme que esto no tiene nada que ver en el sentido literal de las cosas con el servicio, en el sentido espiritual de las cosas con el servicio. Espiritualmente hablando no tiene nada que ver con el servicio, aunque literalmente hablando tiene que ver todo con el servicio. ¿Puedes decir amén? Cuando tú lees la Biblia en el lenguaje humano, vas a entender que se trata de servir. Cuando tú lees la Biblia con el lenguaje del Espíritu Santo, la revelación espiritual de este mensaje o de este pasaje va a venir a tu vida para que lo puedas entender claro como el agua. Y dice ahí el versículo 1 que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿para qué? Para irse al cielo. Amén. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para irse al cielo, como había... ¿Sí, amén o no amén? ¿No amén? ¿No dice así? Créanme que así me lo enseñaron un montón de veces. Hasta que un día descubrí que dice, su hora había llegado para que pasase de este mundo al cielo o al Padre. ¡Ay, cuánta diferencia hay del cielo al Padre! Así como de aquí al cielo. La diferencia del cielo al Padre es tan grande como de la tierra al cielo. Y la Biblia no dice que Jesús iba a pasar al cielo. La Biblia dice que Jesús iba a pasar. Y la segunda parte de este versículo, voy a dividirlo en dos partes. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. Los amó. Y entre ellos también estaban Judas. ¿No te acuerdas de decirle, amas a tus Judas? Jesús amaba a Judas hasta el final. Pero la religión no quiere amar a sus Judas, solamente quiere amar a sus Pedros. Aunque sus Pedros sean Satanáses y Judas sean sus amigos. El que la agarró, el que no, luego el espíritu. Entonces Jesús pasaría de este mundo al Padre. El diablo, cuando usted ve la tentación en el desierto, ¿le ofrece los reinos del cielo o le ofrece los reinos del mundo? ¿Qué le ofreció a Jesús? ¿Los reinos del cielo o los reinos del mundo? Porque el diablo sabe bien que la Escritura dice que Dios gobernará esta tierra a través de su Cristo. Y dentro de su Cristo está incluido el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Padre gobernará esta tierra a través de Cristo. Y dentro de Cristo está la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Escucha lo que le voy a decir. El cielo, repita conmigo, el cielo no es el destino final del hombre.
el Padre. ¿A dónde iba a pasar Jesús? ¿Al cielo o al Padre? Voltea a ver a tu vecino, tu destino final no es el cielo como te enseñó la religión, es el Padre como enseñó la religión. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Sabe por qué el destino final es el Padre y no los cielos? Porque el Padre es mayor que los cielos, porque los cielos fueron creados por el Padre. Y antes de que los cielos fueran creados por el Padre ya era. El Padre siempre ha sido. El Padre es mayor que los cielos, porque el Padre fue quien creó los cielos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la... ¿Qué creó en el principio Dios? ¿Cuáles? Todos los cielos. Y también creó toda la tierra. Pero antes de que estuvieran los cielos y la tierra, el Padre ya estaba en su reino. Porque el reino de Dios es sempiterno, siempre eterno. ¿Pueden decir amén? Entonces Dios crea los cielos, Dios crea la tierra, Dios crea todo, y después Dios entra a vivir en todo aquello que Él creó. Aleluya. Dios entró a vivir en lo creado, pero antes de que Él creara, Dios ya era. ¿Quién es primero, el cielo o Dios? ¿Quién es primero, la tierra o Dios? ¿Qué es primero, lo que Él creó o Él? Entonces, en el principio, ¿qué existía? Dios. Y después Él creó todas las cosas. Entonces, si en el principio era Dios, ¿dónde estabas tú? ¿En el cielo o con Dios? Si en el principio no existía el cielo y solamente estaba Dios, y la Biblia dice que tú fuiste conocido por Él desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, ¿dónde estabas tú con Él? ¡Ay, Señor Jesús! ¡Abre nuestro entendimiento! Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, yo estaba en el Padre. Mi origen es el Padre, mi origen no es el cielo. Hay quien dice, tu origen es el cielo, pero yo te digo, tu origen es el Padre. Porque antes de que fueran creados los cielos, antes de que fuera creada la tierra y antes de que fuera creado todo, el Padre existía y tú y yo vivíamos dentro de Él. Ahora déjame explicarle. Entonces, el propósito de alguien que conoce el reino de Dios no es pasar al cielo, sino pasar. Usted no tiene que regresar al cielo, usted tiene que regresar, porque usted no viene del cielo, usted viene y el Padre es antes del cielo. Hay gente que quiere ir al cielo y yo le digo, ay, qué barro. ¿A dónde quieres ir? Yo me quiero ir al cielo con Dios. Sáquese al cielo. Yo me quiero ir al Padre. Porque ¿quién es mayor, el cielo o el Padre? ¿Tú sabes si quiere ir al cielo o al Padre? Sí, eso dice ahora, pero si yo le hubiera preguntado antes, también se hubiera querido ir al cielo. ¿A dónde se quiere ir la religión? Porque la religión no conoce su origen. Repita, la religión no conoce su origen. Ellos no saben que salieron del Padre. Usted fue creado de la esencia, la sustancia, la imagen, la naturaleza, la gloria y la vida de Dios. Usted salió de dentro de Dios. Amén. Amén. Repita conmigo, yo no voy a pasar al cielo. Voy a pasar al Padre. ¿A dónde iba a pasar Jesús? ¿Al cielo o al Padre? Ahora, fíjense lo que le voy a explicar. Esta noche, aleluya, mi pila se me murió. Ya les he dicho que compren las del conejito. Yo creo que las del conejito sí aguantan. Ponga a cargar esta, por favor. Y vaya a comprar unas por si las dudas, ¿no? Dígale a Julio ahí que bueno, una disculpa, se acabó la pila.
Oni predicó mucho tiempo, aunque no usa el micrófono y no, ¿qué le pasó a la vida? Amén. Déjame explicarle algo. ¿Está preparado para esta noche? Mire, si usted ya se tiene que ir, le pido en el amor de Cristo, sin que me tome mal, que ya se puede ir, porque la noche va a ser larga. ¿Alguien se quiere ir? Está bien ahora para eso, porque después de que yo empiece a predicar, usted ya no se va a querer ir, porque los ríos de agua viva van a correr dentro de usted tan fuerte que usted no se va a querer parar. Se quiere ir alguien, es el momento, y si no, entonces prepárese. Amén. Adán no perdió el cielo. Adán perdió la vida del Padre, y cuando Adán perdió la vida del Padre, Adán se murió. Adán no se murió cuando perdió el cielo, porque Adán no perdió el cielo, porque Adán nunca estuvo en el cielo. Adán salió del Padre y fue puesto en la tierra. Amén. Cuando Adán perdió la vida del Padre en el huerto del Edén que estaba en la tierra, Adán se murió. Cuando Adán perdió la vida de Dios que vivía dentro de él, Adán cayó, pero el propósito se perdió en la tierra. Se lo voy a repetir. Adán como hombre cayó, pero el propósito de Dios en la tierra se perdió. Repita, Adán cayó, pero el propósito se perdió. Es decir, Adán perdió la vida de Dios y cayó, pero la vida de Dios dejó de manifestarse en la tierra a través del hombre llamado Adán, y el reino dejó de estar en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es la manifestación y la expresión de la vida de Dios el Padre en la tierra a través de la vida de un hombre. Amén. Se lo voy a repetir y ya sabe que a mí me gusta que me diga amén. 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 Ahorita le vamos a hablar de escenario y espero que sea más fuerte el amén. ¿Pero cómo? Amén. Amén. El reino de Dios es la manifestación y la expresión de la vida de Dios el Padre en la tierra a través de la vida de un hombre. Cada vez que Dios el Padre se manifiesta y se expresa en la tierra a través de un hombre, el reino de Dios ha llegado a la tierra. El primer hombre en el que vino el reino de Dios a la tierra fue Adán. El segundo hombre en el que vino el reino de Dios a la tierra fue Jesús. Y el tercer hombre en el que está viniendo Dios a la tierra es la iglesia, el nuevo hombre que manifiesta la vida de Dios que vive dentro de ella. Por eso iglesia solamente es aquello que viene viviendo la vida de Dios dentro de él. Amén. Cuando la vida de Dios el Padre salió del hombre, el hombre cayó, pero el propósito se perdió. El hombre perdió la vida de Dios, pero el reino se perdió. ¿Qué se perdió? ¿El hombre o el reino? El reino. Pero el hombre se cayó. Dios quiere levantar al hombre y quiere restaurar el propósito perdido. Amén. ¿Estoy explicando? ¿Me está entendiendo? Miren lo que dice Juan 14:6. Dice Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al cielo si no es por mí. Amén. No. Nadie viene al cielo si no es por mí. ¿Cómo dice? Nadie viene al Padre. Ahora usted quiere llevar a Cristo. Jesús se lo dice. ¿Al cielo o al Padre? Porque ¿cuál es tu origen? ¿El cielo o el Padre? Porque ¿qué fue primero? ¿El Padre o el cielo? El Padre. Aquí traigo. Estas son de ayer. Gracias, hermano. Ahí traigo. Gracias. Miren qué dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Repita, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que todos ustedes se vayan a vivir al cielo. Amén. ¿No? Ay, con eso, pues si a mí eso me enseñó la iglesia cristiana. Ahí dice, esta es la vida eterna, que todos se vayan al cielo. ¿No? Me engañaron vilmente. Esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿A ti quién? Al Padre, que es el único. Escucha lo que le voy a decir. Jesús dijo:
nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan. ¿A dónde te quiere llevar Jesús? ¿Al cielo o en la tierra? Al Padre. ¿Pero en dónde? ¿En el cielo o en la tierra? Y luego, ¿dónde tienes tú que conocer a Dios para entender que tienes vida eterna? ¿En el cielo o en la tierra? Ay, Señor. ¿Y por qué, si lo entiendes, por qué no te creíste ese cuento de irte al cielo? Diga, hay algunas personas que no van a dormir esta noche. Les aviso que no van a dormir, ni aunque tomen diazepam. No van a dormir. Dios va a inquietar su espíritu de tal manera que ustedes se van a sentir defraudados por la religión. Vida eterna no es que Jesús nos lleve al cielo. Vida eterna es que Jesús nos lleve al Padre. Vida eterna es conocer la vida de Dios el Padre que vive dentro. Cuando yo conozco la vida de Dios el Padre que vive dentro de mí, yo tengo vida. Con la vida eterna, ¿está en el cielo o está en la tierra? Cuando voy al cielo, cuando el Padre viene a mí. Por eso yo ya tengo vida eterna. Pero la religión se quiere ir al cielo para tener vida eterna. La religión cree que cuando llegue al cielo va a tener vida eterna. Ellos no van a tener vida eterna porque nunca van a llegar al cielo. Porque nadie va a ir al cielo. Todos vamos a ir al Padre. Yo ya estoy en el Padre. ¿Cuántos tienen al Padre dentro? Pero usted ya tiene vida eterna. ¡Denle una palma al Señor! Por eso, aunque la calaca, tilica y plata venga en la noche y se lo lleve, no esta noche, una noche, y se lo lleve, usted no se va a morir, usted se va a levantar. Y Dios lo va a resucitar. Porque sobre usted la muerte ya no tiene autoridad, porque usted tiene vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús está diciendo, aunque me maten en la cruz y me entierren en la tumba, me voy a parar porque tengo vida eterna, porque el Padre vive en mí. Cuando el Padre vive en mí, yo tengo vida eterna. Amén. Ahorita habla tu vecino y dile, vida eterna no es ir al cielo. Vida eterna es ir al Padre. Vida eterna no es que te vayas al cielo. Escúchame, vida eterna no es que tú te vayas al cielo, sino que el Padre descienda del cielo a la tierra para vivir dentro de ti. Cuando el Padre desciende del cielo a la tierra para vivir dentro de ti, la vida eterna llegó a ti. Y ahora lo que tú tienes que hacer es conocer al Padre que vive dentro. No en el cielo, en la tierra. Nadie va al Padre si no es. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios, que vive ¿dónde? En la tierra. ¿Dentro de quién? Ahorita ver a tu vecino y dile, Jesús no te quiere llevar al cielo. Te quiere llevar al Padre. Jesús no te quiere llevar al cielo, te quiere llevar al Padre. Y cuando el Padre está en ti y tú estás en el Padre, tú tienes vida eterna. Amén. La Biblia dice que Jesús pasaría de este mundo ¿a dónde? ¿Al cielo o al Padre? Al Padre. Entonces, repite conmigo, el reino es que yo sea uno con el Padre. Para que donde el Padre se manifieste a través de mi vida, para que donde el Padre se manifieste a través de mi vida, ahí esté el reino de Dios. Cada vez que el Padre se manifiesta a través de mi vida en un lugar, ahí ha llegado el reino de Dios. Porque el reino de Dios es la manifestación de la vida de Dios que vive dentro de mí en la tierra. Cada vez que el Padre se manifiesta en la tierra a través de mi vida, el reino ha llegado a vosotros. Cada vez que el Padre y la vida del Padre se manifiesta en la tierra a través de mi vida como su hijo, el reino ha llegado a ustedes. En donde el hombre, repita, en donde el hombre y el Padre son uno, ahí está el reino de Dios. Donde hay un hombre siendo uno con
con el Padre, y donde está el Padre siendo uno con el hombre, ahí está el reino. Por eso la gente que tenía un encuentro con Jesús no tenía un encuentro con un rabino, ni tenía un encuentro con un carpintero, ni tenía un encuentro con un rabón, ni tenía un encuentro con el reino. Cuando Dios viene del cielo a la tierra para vivir dentro del hombre, ahí se manifiesta el reino de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto, porque el Padre y yo somos, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El reino está en mí. Y donde yo me paro, el reino se manifiesta. ¿Sabe qué es triste hoy en día ver a las iglesias buscando ungidos de Jehová, pensando que ellos son los únicos que pueden manifestar el reino de Dios, porque la iglesia ignora que el reino de Dios también está dentro de ellos? Vamos a invitar a Chin Win Chin para que venga a orar por todos nosotros, que nos ponga la mano y que seamos sanos, cuando el mismo puede que esté en Lin Win Chin, está en usted también, porque el mismo Dios que vive en él vive en usted también. Pero es tan grande la ignorancia en la iglesia religiosa que idolatran a los Lin Chin Win, ya lo cambié 3 veces, ¿no? A los Lin Chin Win, super ungidos de Jehová. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Dónde está el reino? Por eso la gente no daba crédito cuando veía: pero si es un carpintero, ¿cómo el Padre se va a expresar a través de él? ¿Sí? Pues sí, porque el reino es un hombre que tiene viviendo dentro de la vida de Dios el Padre. Cuando usted tiene viviendo la vida de Dios el Padre, el reino de Dios ha llegado a su vida. Y cuando el reino de Dios ha llegado a su vida, usted manifiesta ese reino en todos los lugares a donde usted va. Ay, apóstol, qué bueno que vino. Hemos estado orando para que se descienda la gloria de Dios. Ya pare de orar, deje de hacer tonterías. Aquí no va a descender nada, aquí la gloria va a salir de mí. Y no porque usted ore, sino porque yo entienda quién soy. Cuando usted vio que Jesús dijera: Padre, envía un avivamiento mañana que voy a estar en Galilea, por favor, papá, papá, envía avivamiento a Galilea. ¿Usted vio a Jesús haciendo eso? Jesús llegaba a Galilea, ¿y qué pasaba en Galilea? Él manifestaba el reino que vivía dentro de él, porque él sabía que dentro de él estaba el Padre, el Espíritu y Cristo. Que la vida de Dios el Padre estaba, que la vida del Dios Trino estaba en él. Ahorita ve a tu vecino y dile si sabes quién eres o no. Porque vamos a empezar por ahí, porque si no sabes quién eres, esta palabra te va a caer de peso, así como cuando nunca has comido caviar y te da una diarrea. Y yo no quiero que te vaya a dar diarrea espiritual. ¿Usted sabe quién es? Porque si sabe quién es, les digo, pero si no sabe quién es, espero. Dile que tú eres la casa de Dios. Eres el tabernáculo de Dios. Eres la morada de Dios. Eres el templo de Dios. Eres el trono de Dios en la tierra. Usted es el trono de Dios en la tierra. Dios tiene un trono en el cielo y tiene otro en la tierra. En el cielo está sentado allá. En la tierra Él está trabajando en usted. Denle un aplauso al Señor. Dice la segunda parte de este versículo: Jesús, como había amado a los suyos, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿A quién amó hasta el fin? ¿A Mateo? Sí. ¿Qué no era de los suyos Mateo? ¿A quién amó hasta el fin? ¿A Lucas? ¿A Judas? ¿Lo amó hasta el fin? Usted no hubiera amado a Lucas, usted le dice: ¿sabe quién es ese traidor de aquí? Pero Jesús lo amó. Déjeme explicarle algo. El mayor acto de amor de Jesús en la cruz, el mayor acto de amor de parte de Jesús se encuentra en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Dígame por qué. No, dígame usted por qué. No le pregunto. No le dije pregúnteme por qué, le dije dígame por qué. El mayor acto de amor de Jesús está en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué?
Hable por favor ahora acá en Brasil. Abogados tenemos para con el Padre. Porque la religión dice, ¿por qué murió por nosotros? Murió por amor a nosotros. ¿Sí o no contesta eso a la religión? ¿Que Jesús murió por amor al hombre? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús murió por amor al hombre? Levanten su mano. Nadie lo ha enviado, hermano, ya saben que todo puede ser usado en su contra, ¿verdad? Ya sabe, por eso ya le mide, dicen. Este nos quiere agarrar en curva. El mayor acto de amor de parte de Jesús en la cruz, o el mayor acto de amor, se encuentra en la cruz. ¿Por qué? No porque Jesús haya dado su vida por amor a nosotros, porque realmente Jesús no entregó su vida por amor a ti. Jesús entregó su vida para obedecer al Padre y para que se cumpliera el propósito del Padre. Cuando Jesús subió a la cruz, Él no pensaba en ti, Él pensaba en el Padre. La religión te enseñó que Él murió por ti y que Él te amó tanto que por eso se subió a la cruz. Pero ¿sabe usted en qué estaba pensando Jesús cuando estaba en la cruz? Él no pensaba en usted ni en mí, Él pensaba en el propósito de Dios. Él pensaba en obedecer al Padre, porque si Él no obedecía al Padre, su propósito no regresaba a la tierra. ¿Me estoy explicando? El mayor acto de amor se encuentra en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, estando crucificado, no deseaba, ni quería, ni anhelaba manifestar poder para hacer milagros. ¿Usted sabe que Él se pudo haber bajado de la cruz con un milagro? ¿O habiendo pedido que los ángeles lo bajaran de ahí? El mayor acto de amor de parte de Jesús no es porque Él haya manifestado poder para hacer milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades, liberaciones que lo libraran de la muerte en la cruz, no. Ni tampoco fue porque Él predicó una palabra poderosa para convencer a los romanos que estaban equivocados a la hora de crucificarlo. El mayor acto de amor en la cruz, repite, el mayor acto de amor en la cruz, fue cuando Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los hombres a los que Él vino a salvar son los mismos hombres que lo mataron. Y cuando los hombres a los que Él vino a salvar están pidiendo su muerte, Jesús dice, Padre, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? Perdónalos porque no saben. Mire qué dice primera carta a los Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales. Repita, los judíos piden señales. ¿Qué piden los judíos? Y los griegos buscan. Pero Jesús en la cruz ni obró con señales ni habló con sabiduría, en el sentido de dar un sermón que convenciera a la gente para que no lo crucificaran. Él actuó con una palabra de amor diciendo, Padre, perdónalos porque no saben. Por eso el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Repita, yo predico a Cristo crucificado. Y dice que para los judíos que buscan señales es tropezadero, y para los gentiles que buscan palabras de sabiduría es locura. ¿Por qué? Pablo dijo que los judíos piden señales, o sea, el poder de Dios. Y Pablo dijo que los griegos piden sabiduría a través de la palabra. Pero Pablo dijo, nosotros la iglesia predicamos a Cristo crucificado, en donde se manifestó a través de su vida el verdadero poder y la verdadera sabiduría demostrada a través del amor de Dios, perdonando a los que lo estaban matando. Amén. ¿Sí me estoy explicando? La religión dice que Dios ama al pecador, pero aborrece. ¿Usted también cree eso? ¿Usted cree eso? ¿Dios amará al pecador y aborrecerá el pecado? ¿Sí o no? Porque si Dios ama al pecador es un mentiroso, porque lo va a echar al lago de fuego. ¿Cómo Dios va a amar al pecador si lo va a echar al lago de fuego? Entonces, Dios no ama al pecador. La religión ha inventado esa mentira. ¿A dónde van a ir los pecadores?
Entonces Dios no los ama. ¿Cómo Dios va a amar a alguien y lo va a echar al lago de fuego? ¿Dónde está el destino de los pecadores? ¿En dónde? ¿En el lago de fuego, sí o no? Entonces, ¿Dios ama al pecador? ¿Dios ama al pecado? Claro que no. ¿A quién ama Dios? Dios ama su propósito. Repita, Dios ama su propósito. El pecador es enemigo de Dios tanto como el pecado. Y ambas cosas, tanto el pecador como el pecado, van a ser echados en el lago. ¿Pueden decir amén? Dios ama su propósito. Y por causa de su propósito, Él creó al hombre. Dios creó al hombre por causa de su propósito, para que a través del hombre Dios pudiera establecer su propósito en la tierra. Y para que Dios pudiera establecer su propósito en la tierra, por eso Él tiene que perdonar al hombre. Déjame explicarte. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, el hombre vivía dentro de Él, como te expliqué hace rato. ¿Amén? El hombre estaba dentro de Dios en su reino, porque el reino es eterno, pero los cielos y la tierra fueron creados por Dios. ¿Amén? ¿Dios creó la tierra por causa del hombre o Dios creó el hombre por causa de la tierra? ¿Qué era primero, el hombre o la tierra? Entonces Dios le creó una tierra para que viviera, y no Dios creó al hombre para que habitara en la tierra creada. Se lo voy a repetir. Dios primero era el hombre antes que la tierra, ¿sí o no? Entonces la tierra fue creada para, y no el hombre fue creado para llenar la tierra. El hombre, la tierra fue creada para que viviera y para que el hombre que iba a salir de Dios, que su origen era el Padre, estableciera el reino de los cielos. Amén. ¿Me voy explicando? Dios creó la tierra para que el hombre que ya existía dentro de él reinara en la tierra como su hijo, estableciendo en ella el reino de Dios de los cielos en la tierra. Dios creó al hombre un ser espiritual con su imagen. Y la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Repita, Dios es espíritu. Y si el hombre fue creado a su imagen, ¿qué era el hombre? Un ser espiritual. ¿Pueden decir amén? Entonces, Dios creó a este ser espiritual de Él mismo, lo sacó de Él y después formó para él un cuerpo del polvo de la tierra, en donde metió a este ser espiritual y lo puso en la tierra para que se juzgara, para que señoreara, para que dominara y para que reinara, estableciendo en la tierra su reino que estaba en el cielo. ¿Sí, amén o no amén? Dios necesita al hombre para establecer su reino en la tierra. Por eso Dios creó al hombre. Para que el hombre estableciera el reino en donde? En la tierra. Y también por eso Dios salvó al hombre, perdonándolo cuando cayó. Porque sin el hombre Dios no puede establecer su reino. Porque el reino es que Dios se manifieste dentro de la vida de un hombre en la tierra. ¿Qué necesita Dios para manifestar su reino? ¿Un ángel o un hombre? Por eso Dios tiene que perdonar al hombre para restaurar su propósito. Porque la única manera de que el reino de Dios venga a la tierra es que Dios viva dentro. Entonces Dios tiene que perdonar al hombre para poder usarlo. Amén o no amén. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Estoy explicándome con lo que estoy hablando? Dios necesita al hombre para establecer su reino. Déjenme hacer una reflexión y quiero ver si usted está de acuerdo con esta reflexión. Si Dios amara al hombre como dice la religión, Él no permitiría que ningún hombre se perdiera. ¿Sí o no? Todos los hombres tendrían que salvarse. Si Dios ama al hombre, Él tiene que salvar a todos para que ninguno se pierda, ¿sí o no? La pregunta es, ¿algunos se van a perder o no? ¿Judas se perdió, sí o no? Sí. Entonces aquí hay un problema. Porque si Dios ama a los hombres, entonces ¿por qué dejó que Judas se perdiera? Y si Dios ama a los hombres, ¿por qué va a dejar que muchos pecadores también se pierdan?
¿Lo está viendo como lo estamos viendo esta noche? Si Dios ama al hombre, Él no permitiría que ninguno de ellos se perdiera. Pero los hombres se perderán. Todos aquellos que se van a perder es porque no entienden su propósito y porque están fuera de su propósito. ¿Me está entendiendo? Cuando un hombre está fuera del propósito de Dios, él se va a... Porque Dios ama su propósito más que al hombre. Para Dios lo más importante es su propósito. Pero Dios perdona y salva al hombre porque sin el hombre no puede establecer su propósito. ¿Pero qué es más importante para Dios, el hombre o el propósito? Porque si el hombre es más importante, entonces Dios va a decir, no importa el propósito, hay que salvarlo. Pero por cuanto los hombres que no entienden el propósito y están fuera de él se van a perder, entonces ¿qué es más importante, el hombre o el propósito? ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿A dónde serán echados los pecadores? ¿Está quedando claro? ¿Por qué será echado al lago de fuego? Porque no conocieron el propósito y quedaron fuera del propósito. Ahora fíjense, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito. Amén. ¿Cómo? Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a... ¿Cómo? Porque de tal manera amó Dios al hombre. ¿Dónde dice al hombre? Pero sí te enseñaron que Dios amaba al hombre y que por eso, porque amaba al hombre, había dado a su Hijo unigénito, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que Dios ama al hombre o que Dios ama al mundo? La palabra mundo en griego es cosmos y significa el sistema de gobierno con el que es gobernada la creación en la tierra. Diga, ¿de qué está hablando este varón? ¿Qué evangelio está hablando este varón? Estoy predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino que la religión no conoce. El evangelio del reino que los evangélicos no conocen. El evangelio del reino que Babilonia no conoce. Este es el evangelio que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que lo plasmaran en la Biblia. De tal manera amó Dios al hombre, ¿sí dice así? ¿O amó al mundo? Y la palabra mundo no es hombre, la palabra mundo es cosmos. Y se refiere al sistema de gobierno con el que es gobernada la creación en la tierra. ¿Qué es lo que ama el hombre? ¿Qué es lo que ama Dios? ¿Al hombre o a su gobierno en la tierra? Por eso Él envía a la tierra a gobernar a quién? Al hombre, pero lo envía como un hijo, rey y sacerdote. Repita conmigo, Dios creó la tierra y creó el mundo. Y estas son dos cosas diferentes. La tierra es todo lo que Dios creó. No, ya no repita. La tierra es todo lo que Dios creó. Los animales, los mares, las montañas, los ríos, los planetas, los árboles. Todo lo que Dios creó, eso es la tierra. La creación es la tierra. Pero el mundo es el sistema con el que Él gobierna la creación. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién está gobernando al mundo en este momento? ¿Legítima o ilegítimamente? Para eso Dios envía al hombre. Dios envía al hombre desde Él hasta la tierra para que se acabe el gobierno ilegítimo en la tierra ejercido por el príncipe de este mundo y para que el gobierno lo tomen los hijos de Dios para establecer el reino de Dios, que tiene que ver con la cultura de Dios en los cielos establecida
¿Qué era Nicodemo? ¿Argentino, brasileño, paraguayo o judío? ¿Y qué era Jesús? ¿Argentino, brasileño, mexicano o chino? ¿Qué era? Y Nicodemo va con Jesús y le dice: Señor, enséñame la cultura judía para poder tener un propósito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué era Nicodemo? ¿Y qué era Jesús? Pero el Cristo que vivía dentro del judío Jesús, ese no era ni brasileño, ni mexicano, ni italiano. Ese venía y ese traía una cultura, y Nicodemo quería la cultura del Cristo, no del judío. Amén. Cuando el Cristo que viene del cielo se manifiesta en el judío deja de vivir como judío para vivir como el Rey de los cielos. Pero ahora se pone su talí, se pone su kipá. A mí sí me hacía falta una para tapar la pelota. Se pone su kipá, se pone su talí y tocan el shofar y celebran las fiestas judías y creen que con eso están dentro del propósito. Pero Nicodemo no quería que Jesús le enseñara la cultura judía. Nicodemo quería que Cristo le enseñara a vivir como se vive en los cielos. Porque cuando Cristo se empieza a manifestar en mi vida, yo dejo de vivir en la cultura de la tierra para empezar a vivir con la cultura del cielo. ¿Saben por qué la gente no entendía a Jesús? Porque Jesús decía: yo descendí del cielo para hacer la voluntad. Que está fumando. ¿Cómo que descendió del cielo si su madre está aquí? Pues que es ovni, es extraterrestre. ¿Qué se siente? Porque quien hablaba dentro de Jesús era. Y Cristo no es de la tierra. Cristo viene. Y la cultura que Cristo va a establecer en la tierra no es una cultura terrenal, es una cultura. Porque el mundo es el sistema que gobierna la creación en la tierra. Y en este momento, ¿a quién tiene la autoridad sobre el mundo? Pero ¿quién se lo va a quitar? ¿Quién se lo va a quitar? Déjame decirte una cosa, no te vayas a enojar conmigo. ¿Tú crees que los evangélicos le van a quitar la autoridad al diablo? No me hagan reír. ¿Los evangélicos le van a poder quitar la autoridad al diablo? ¿A quién envió Dios para que le quitara la autoridad al diablo? ¿A los evangélicos? ¿A los cristianos? ¿A los pentecostales? ¿A los mormones? ¿A los mesiánicos? ¿A los judíos? ¿O a los reyes y sacerdotes? Yo soy un rey y sacerdote. Están estableciendo una cultura celestial en la tierra. Yo soy un hijo de Dios, rey y sacerdote, enviado por el Padre, desde el Padre a la tierra, para establecer la cultura del cielo en la tierra. Por eso muchos de ustedes esta noche no me entienden. Yo descendí del cielo de mi Padre para hacer la voluntad de Él en la tierra. Y no fumo ya marihuana. O sea, alguno piensa que esta noche estoy siendo inspirado por cosas raras. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Yo descendí del cielo de mi Padre y fui puesto en un cuerpo formado del polvo de la tierra para establecer la cultura de mi Padre en la tierra. Pero mi cultura no es terrenal, mi cultura es. Por eso yo no quiero la cultura judía, ni la venezolana, ni la mexicana, ni la brasileña. Mi cultura es del cielo. Cuando yo te veo vivir, sé qué tipo de cultura te gobierna y yo sé si eres terrenal o eres celestial. ¿Le seguiré o le pararé? ¿Le sigo o le paro? Si usted cree que ya no lo mejor, todavía no sabe. El propósito de Dios para Adán es que Adán gobernara la creación a través del sistema de gobierno del reino que viene. El propósito de Dios es enviar a sus hijos para que a través del reino que viven ellos tomen el control del gobierno del mundo para gobernar a la creación con los valores y con la cultura del cielo. Amén.
Cuando los hijos de Dios, enviados del Padre a la tierra, nos manifestamos en el mundo con el sistema de gobierno del cielo, entonces traemos los cielos a la tierra. Yo, como hijo, tengo que traer los cielos. Jesús dijo: Padre, que venga para que se haga tu voluntad como en los cielos, así también en Júpiter. ¿Y usted dónde vive? Entonces, ¿qué tiene que traer a la tierra? Y para que se haga tu voluntad como en los cielos, así también, para que lo que está sucediendo en el cielo también pase. ¿Quién va a traer el cielo a la tierra? ¿Quién está trayendo el cielo a la tierra? Pero le gusta ir a ver a la banda Limón y al arrollador. Cuando tú no entiendes quién eres, tú vas a vivir sin identidad. Imagínate que de repente se aparece Donald Trump aquí conocen que le dice: eres mi hijo, pero no lo sabías. ¿Cambiaría la vida de este varón? No. Si Donald Trump tiene un montón de dinero, no, por lo pronto no tendría el carro que tiene, traería otro carro. Estoy hablando en el sentido figurado. ¿Cambiaría su vida? Bueno, si Carlos Slim fuera el papá de este varón, ¿cambiaría su vida? Me refiero, ¿su vida sería mejor? Hablando económicamente. ¿Qué es lo que define entonces la manera de vivir de la gente? ¿No es su identidad y su cultura? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que define mi manera de vivir? ¿No es la identidad que como hijo tengo para saber qué tipo de cultura tengo que establecer? Pero si yo no sé que es un hijo de Dios y solamente me enseñaron a ser un cristiano evangélico, ¿qué tipo de cultura yo puedo establecer? ¿Alguien está entendiendo la palabra esta noche? El propósito, repito, voltea a ver a tu vecino y dile a tu vecino, el propósito por el que Dios te envió de Él a esta tierra es que tú establezcas su cultura como ciudadano del reino en la tierra. Dios quiere que esta tierra sea gobernada a través de hijos. ¿Cuándo va a dejar de gobernar el diablo? Cuando se manifiesten los hijos. Mientras se manifiesten religiosos babilónicos, el diablo no va a dejar de gobernar. Mientras se manifiesten presbiterianos, pentecostales, bautistas, evangélicos, cristianos, religiosos, el diablo no va a dejar de gobernar. Solamente el diablo va a dejar de gobernar cuando se manifiesten los hijos que vienen del Padre y que fueron enviados a la tierra a establecer el reino de los cielos en ella, a establecer una cultura del reino en la tierra. Amén. Entonces el propósito es establecer una cultura de los cielos en la tierra para que a través del gobierno de Dios sea gobernada la tierra a través de sus hijos. Cuando el hombre cae, Dios lo perdona porque lo ama o para restaurar su propósito. ¿Sí? ¿Ya me logré explicar? ¿Por qué salva Dios al hombre? ¿Porque lo ama o porque lo necesita para restaurar su propósito? Porque si Dios no salva al hombre, Dios no puede establecer su reino. Porque el reino es la vida de Dios manifestándose en la tierra a través del hombre. Entonces, ¿qué es lo que ama a Dios? ¿El propósito o al hombre? ¿Y por qué Dios salva y perdona al hombre? Para que a través del hombre sea establecido el reino. ¿A dónde van a ir los pecadores? ¿Entonces Dios no los ama? ¿Dios no los ama? Claro que no. Ahí está. Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír?
Dios a través de Jesús no anda detrás del pecado, sino enfrente del pecado. ¿Entendió lo que dije? Porque Dios nos perdonó en Jesús desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes de que nosotros fuéramos pecadores. Amén. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:19. Vamos rápido porque se me hace tarde. Sino con la sangre preciosa de Cristo, repita, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación. ¿Desde cuándo fue destinado el cordero para ser inmolado? Cuando tú y yo ya estábamos aquí o cuando todavía no estábamos. Entonces, ¿el pecado va detrás o va adelante? Si fuimos perdonados desde antes de la fundación del mundo, el pecado no está detrás del pecador, está delante de él, porque Dios ya había perdonado el pecado del hombre. Amén. Por causa de su propósito. Porque para Dios lo más importante es su propósito. Por eso Él envía a Jesús a morir como cordero y como buen pastor. Como cordero Él da su sangre para quitar el pecado. Como buen pastor Él da su vida por las ovejas que se habían perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Denle un aplauso al Señor. Ahora voltea a ver a tu vecino y dile, ¿entendiste? Porque Dios te salva por causa de su propósito. Pero si tú no entiendes el propósito, lo más seguro es que no tienes algo. Y ¿sabes qué es lo que me da gran tristeza cuando escucho a la iglesia? Que la iglesia dice, somos salvos, pero ni siquiera saben el propósito. Y Dios salva al hombre por causa de su propósito. Pero cuando el hombre no entiende el propósito, cuando el hombre no vive para el propósito, cuando el hombre no establece el propósito, la pregunta que habría que hacernos es, ¿el hombre realmente es salvo? Ahora sí me está gustando, ya están todos callados. Ya no voy a ganar su atención. Entonces, este pasaje no habla de servicio. Otra vez estoy diciendo, lavarle los pies a la gente no habla de servicio. ¿Usted cree que estoy hablando de servicio todo lo que estoy hablando? ¿Estoy hablando de servicio? Porque el pasaje no habla de servicio. Ay, Jesús le lavó los pies, al traidor se los lavó, porque el último se hará, el primero se hará el último y le servirá a todos y les lavará los pies. No me quita nada lavarle los pies a la gente, aquí lo hemos hecho. Pero este pasaje no habla de lavar los pies como servicio solamente. Esto habla de esto tiene una profundidad más allá del entendimiento natural, que solamente puede ser revelado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 2. ¿Hoy bien hasta aquí? ¿Está contento? ¿Está aprendiendo? El versículo 2 dice, fíjense, apenas voy en el 2. Y cuando cenaban, repita, cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que lo entregase. ¿Quién había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús? ¿Quién? ¿Quién? Con lo que el hombre tiene comunión será lo que él manifestará. Con aquello que tú decides tener comunión es aquello que tú manifestarás en tu vida. Con lo que tú tienes comunión es aquello que tú estarás manifestando. Te lo voy a explicar. Hechos capítulo 2 versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. Repite, templo. Repite, el templo tiene púlpito. Tiene predicación y enseñanza. Y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría de corazón. Repite, partían el pan y comían en la mesa. Escuchen lo que le voy a decir, póngame atención porque ahora viene lo que necesito que usted entienda bien. La iglesia primitiva tenía púlpito porque se reunían en el templo, en donde manifestaban, pero también tenía mesa donde comían juntos y partían el pan cada día, en donde tenían comunión. Repita, en la mesa tenían comunión y en el púlpito manifestaban la comunión con quien habían tenido la comunión. ¿Me estoy explicando? La iglesia solamente puede manifestar en el púlpito aquello que ha obtenido en la comunión con la mesa. Es decir, usted solamente puede hablar de aquello que está lleno. La comunión que yo tengo en la mesa y la comunión a través de la cual yo como en la mesa va a permitir que después yo pueda manifestar aquí en él. Lo que yo como en la mesa me permite manifestar lo que yo hablo en el púlpito. Porque en el púlpito yo hablo de lo que yo estoy lleno. ¿Con quién era la comunión de Judas? ¿Qué daba? ¿Qué impartía? ¿Qué hablaba? ¿Qué manifestaba? La mesa me habla de lo que como, pero el púlpito me habla de lo que manifiesto en mi vida como resultado de lo que comí en la mesa. Escúchame algo, en el reino de Dios no se trata de adquirir conocimiento, sino de comer vida. Dios puso un árbol de la vida en medio del Edén que representaba a Cristo, ¿sí o no? Pero también ¿quién puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿El diablo o Dios? ¿Quién? Dios puso también un árbol de la ciencia del bien y del mal que representaba la serpiente y la muerte, ¿sí o no? ¿De cuál árbol podía comer Adán y de cuál no podía comer? Entonces, en el reino se trata de lo que de la comunión que tengo en la mesa, porque lo que yo como en la mesa será lo que yo manifieste, porque la comunión que yo tengo en la mesa será de lo que yo esté lleno y manifestaré. En el reino no se trata de tener conocimiento, en el reino se trata de comer vida. ¿Qué representaba el árbol de la vida? La vida de Dios en Cristo. ¿Qué representaba el árbol de la ciencia? La vida de la serpiente para muerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el propósito del reino no es adquirir conocimiento, sino comer a Cristo, que es el árbol de la vida, comer a Cristo, que es el pan que descendió del cielo para que lo comiéramos y para que a través de tener comunión con Cristo en la mesa podamos manifestar en el púlpito la vida que vive en nosotros. Solamente cuando como a Cristo como vida en la mesa estoy listo para manifestar vida a través del púlpito y impartirlo en los demás. Porque lo que yo como en la mesa es lo que yo manifiesto en él. De lo que yo estoy lleno en la mesa es lo que yo manifiesto desde él. En el reino de Dios no se trata de saber, sino de comer. Cuéntame la vez a tu vecino, ¿qué estás comiendo? La palabra de Dios es vida, porque la palabra es logos, es verbo, es Cristo, es vida, para que podamos comerla y tener vida. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? El verbo, el logos, Cristo. ¿Y Cristo dónde vive? ¿Y dónde tengo comunión con Cristo? Y luego yo manifiesto la vida de Cristo a través de él. Cuando Jesús se sentaba en la mesa, él impartía a través. Cuando Jesús se sentaba en la mesa, él impartía a través de Cristo la vida en los 12. Y después los 12 podían manifestar en su diario vivir a través del púlpito la vida que habían sido impartidos en la mesa por Jesús el Cristo. Amén.
Yo manifiesto en el púlpito aquello de lo que yo estoy lleno y de lo que comí en la mesa. ¿Qué manifestaba Judas? ¿Estoy bien hasta aquí? ¿Me están poniendo atención? Ya voy a acabar, me falta una hora. ¿Qué usó el diablo para tentar a Jesús en el desierto? La palabra. ¿La vida? La muerte. Si la palabra es vida, ¿no? ¿No la palabra de Dios es vida? ¿En la boca del diablo es vida? Quiero de toda su atención porque algunos ya se me están empezando a perder. El diablo usó la palabra de Dios para tentar a Jesús en el desierto. Jesús le dijo a sus discípulos: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y Pedro le dijo al Señor: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Pero la palabra de Dios en la boca del diablo no es vida. La palabra de Dios en la boca del diablo no es la vida de Dios en el diablo, porque el diablo no tiene la vida de Dios. Porque el Padre no vive dentro del diablo. La palabra que sale de la boca del diablo solamente es conocimiento, información, letras, doctrina, religión y teología. Pero no es vida. Ponme atención. No toda la palabra que sale de la boca de alguien es vida, porque no todas las personas que hablan la palabra de Dios tienen la vida de Dios viviendo dentro de ellos. Solamente una persona que tiene la vida de Dios viviendo dentro de ella puede impartir la vida de Dios en los demás a través de la palabra que vive dentro de él. Y con la palabra que él tiene comunión en la mesa que habla de Cristo. Por eso no le podemos prestar el púlpito de nuestras congregaciones para predicar a cualquiera. Porque cuando la palabra que sale de la boca de alguien no es vida, y solamente es conocimiento, y solamente es información, y solamente es doctrina, y solamente es letra, esa palabra no está siendo inspirada por el Espíritu Santo. Esa palabra está siendo inspirada por el diablo para apartar a las personas del propósito de Dios y para hacerlas desobedecer y rebelarse en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito del diablo con la palabra? ¿Que Jesús obedeciera o que desobedeciera? ¿Que se sometiera o que se rebelara? ¿Para qué usa la palabra el diablo? ¿Para que obedezcas o para que te rebeles? Aquello de lo que tú estás lleno es aquello de lo que tú manifiestas en parte. El diablo usó en el desierto, en su tentación a Jesús, la palabra, pero no como vida, sino como conocimiento. No usó como vida para que impartir la vida de Dios en Cristo, la usó como conocimiento para apartar a Cristo de la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Lo que Jesús está diciendo es: yo comí la palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy Cristo, soy el verbo, soy el logos, soy la palabra. En ti la palabra no es vida, es conocimiento. En mí Cristo es la vida. Yo soy la palabra encarnada. Amén. Amén. Cuando la palabra sale de Jesús, ¿qué imparte? Cuando la palabra sale del diablo, ¿qué imparte? Cuando la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, te hace obedecer. Cuando la palabra es inspirada por el diablo, te hace desobedecer. Cuando la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, te hace someterte y sujetarte a la voluntad de Dios. Cuando la palabra es inspirada por el diablo, te hace desobedecer y rebelarte en contra de la voluntad de Dios. Cuando la palabra que se predica arriba de un púlpito es inspirada por el diablo, solamente es conocimiento, información, teología, letras, doctrinas, religión en la boca de la persona que está predicando.
Y esa palabra solamente produce rebelión, desobediencia y muerte, pero no es vida. Amén. Amén. Está muy callado. Amén, hermanos. Amén. Escucha lo que te voy a decir. ¿La palabra de Dios produjo algún cambio en la vida del diablo? La palabra que el diablo hablaba, ¿cambió la vida del diablo? ¿Lo hizo bueno? ¿Lo hizo un diablo bueno? ¿Lo hizo un diablo justo? ¿Un diablo santo? ¿Qué efecto provocó la palabra del diablo? ¿Lo renovó su mente? ¿Transformó su vida? La palabra que el diablo usa solamente es información, letras, conocimiento y religión que no producen absolutamente nada en el hombre. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Estás listo? Si la palabra que se habla en el púlpito de una congregación no produce cambios en la vida de la iglesia, es porque esa palabra no está siendo inspirada por el Espíritu Santo. La fuente de inspiración de esa palabra es porque solamente imparte conocimiento, información, letras, doctrinas, religión, para que no produzca ni un solo cambio en la vida de las personas. Porque al diablo no le importa que tú cambies, al diablo le interesa que tú te rebeles. Por eso el púlpito de una congregación no se debe de prestar por amistad. Por eso yo he decidido no volverle a prestar el púlpito de esta iglesia a nadie por amistad, a no ser que ese alguien esté lleno de la vida que puede impartir esa vida en la iglesia. Amén. Amén. Porque lo único que transforma, renueva y hace nueva la vida de las personas es cuando la palabra es vida inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces la comunión de Judas en la mesa no era con el árbol de la vida, representado por Jesús el Cristo. La comunión de Judas en la mesa, ¿con quién era? Por eso Judas hacía el bien predicando la palabra del reino, pero hacía el mal robándole la bolsa, el dinero a la bolsa de las ofrendas. Por eso Juan 6:64 dice: hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y miren lo que dice el versículo 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros ¿es qué? ¿Quién era el diablo? Entonces, ¿en qué mesa comía Judas? ¿Con quién era la comunión de Judas? ¿Y qué manifestaba Judas? Otra vez posible, ¿qué estás comiendo? Porque lo que tú comas en la mesa será lo que tú manifiestes en el culto, y será lo que tú manifiestes en tu vida. Lo que tú comes en la mesa de comunión será lo que manifiestes y establezcas a través de tu vida en el púlpito. Me voy a ir con más prisa porque si no nos vamos a amanecer aquí. ¿Amén? Ve lo que dice el versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Jesús iba a lavar los pies de los discípulos, pero no solamente porque hable de servicio, de servir a los demás, como lo dice la religión. Lavar los pies también significa limpiar tu pecado en tu caminar. Porque los discípulos estaban prontos, o estaban listos, o estaban próximos para abandonar a Jesús en la cruz del Calvario. ¿No lo abandonaron todos? Entonces mira lo que está haciendo Jesús. Jesús se quita el manto, toma la toalla, llena el lebrillo y empieza a limpiar el pecado que están a punto de cometer los 12, porque lo van a abandonar. Y los pies representan el caminar. Ellos iban a tener un caminar incorrecto, abandonando a Jesús y dejándolo solo en la cruz.
¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Y entonces Jesús no está quitando suciedad de los pies, ni está quitando polvo de los pies. Él está quitando dudas en el corazón de los discípulos. Pero tampoco solamente este pasaje me habla de que está perdonándoles un pecado en su caminar porque lo van a abandonar en la cruz. Me habla de algo más profundo. Dígame, habla de algo más profundo. ¿Qué fue verdaderamente lo que Jesús hizo cuando lavó los pies? Vaya a Lucas 7:44. Y aquí voy a empezar a terminar, porque si no nos vamos a ir hasta mañana. Al menos vamos mañana, mami ya termina. A ver con eso. Lucas 7:44 dice: vuelvo a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis. Entré a tu casa y no me diste agua para mis. Entré a tu casa y no me diste agua para mis. ¿Para qué se lavaban los pies de una persona? Ahí dice, para entrar a la casa y sentarse a comer en la mesa. La cultura judía dice que si yo te voy a subir a mi mesa, que si yo te voy a dejar entrar a mi casa y a sentarte en mi mesa, yo primero tengo que, y después de que yo te lavo tus pies, tú puedes entrar con tus pies lavados para sentarte a comer en mi mesa. ¿Por qué está lavándole los pies Jesús a los discípulos? Les está abriendo las puertas del reino para que entren a comer en la mesa del Padre. Amén. Jesús está lavándoles los pies a los 12 para que los 12 entren a su casa a comer en la mesa del Padre. ¿Estaba sirviéndolos o estaba abriéndoles la puerta del reino? ¿Estaba solamente haciendo un servicio o estaba abriendo la puerta del reino para que los discípulos se sentaran en la mesa del Padre? ¿Les estaba abriendo la puerta a la comunión con Él? Porque ellos no tenían al Padre. Ellos eran pecadores muertos en la vida del Padre. Porque ellos no podían establecer la cultura del cielo. Ellos solamente podían establecer la cultura divina. Pero cuando Jesús les abre la puerta de su casa para que se sienten en la mesa y puedan tener comunión con la mesa de su Padre, entonces ellos van a dejar de vivir como judíos y van a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Le abrió las puertas de su casa, las puertas del reino. Brother, de allá no te ves para que pensé que se había bajado. Le abrió las puertas del reino para que ellos pudieran entrar y pudieran. Amén. Amén o no amén. ¿También a Judas? ¿También a Judas? ¿También a Judas? ¿Por qué le abrió las puertas también a Judas? Porque le lavó los pies a Judas o se lo brincó. ¿Por qué también se los lavó Judas? Yo le dije que iba a aprender. ¿Por qué también le lavó los pies a Judas? ¿Judas se arrepintió? ¿Judas se arrepintió? ¿O nada más tuvo remordimiento? ¿Judas se arrepintió o nada más tuvo remordimiento? ¿Él no se arrepintió? ¿O sí se arrepintió? Vayan por favor a Mateo 27:3 y abra bien sus ojos. Mateo 27:3. Y luego como condorito, se va para atrás. Todavía no, ya voy.
Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió. ¿Cómo? 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 ¿Qué dice ahí? ¿Cómo leen ahí? Es que no se arrepintió. Nada más tuvo remordimiento, por eso se perdió. Y si se perdió, ¿por qué entonces Jesús le lavó los pies? Porque Jesús no le lava los pies a alguien que le abre las puertas del reino. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Por eso Jesús le lavó los pies. Diga, entonces, ¿por qué se perdió? Si se arrepintió. Cada vez, a mí me encanta preguntarle al Espíritu, porque así me quedo como tú. Yo aquí. Esto es incoherente. A mí la religión me dijo que nada más había tenido remordimiento y se murió. Y ahora resulta que se arrepintió. ¿Cuántos años tiene ese cristiano? Pensando que tenía remordimiento, pero no decían que se había arrepentido. ¿Se arrepintió? Sí, se arrepintió. Entonces, ¿por qué se murió? ¿Quién? Entonces, ¿por qué se ahorcó? No se ahorcó, se quiso ahorcar y se rompió el mecate y se ahorcó las entrañas. Tampoco se ahorcó. Entonces, ¿por qué se perdió? ¿Por qué? ¿Por qué se perdió? Si Jesús le abrió las puertas del reino para que comiera y él se arrepintió, ¿por qué se perdió? Pregúntele al Espíritu, ¿por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Viendo condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿A quién? ¿A quién? Ponte acá, porque ahorita vas a entender. Él son los ancianos y tú eres Cristo. Y yo estoy arrepentido. Estoy tan arrepentido que tengo que correr a alguien con mi arrepentimiento. Allá está Cristo, acá están los ancianos. ¿A quién corrió Judas? Por eso se perdió. Porque él debió de haber corrido. Judas debió de haber corrido a Cristo para que fuera restaurado. Pero Judas, en lugar de correr a Cristo, corrió a la religión. Escucha lo que te voy a decir. Cuando tú corres arrepentido a la religión no te salva, la religión te mata. Cuando tú corres arrepentido al sistema religioso y le dices, me arrepiento, ellos dicen, yo te voy a matar. Porque como soy gobernado por la serpiente, el propósito de la serpiente es que la vida de Dios no entre a ti. Así es que te voy a condenar hasta matarte. ¿Qué hubiera pasado si Judas hubiera corrido a Cristo? Voy a ver la expresión, dile, nunca se te ocurra correr arrepentido a la religión. La religión va a usar tu arrepentimiento para matarte. Cuando tú estás arrepentido, tienes que correr ¿a dónde? ¿Tú recuerdas aquel pasaje donde los hombres se encuentran en adulterio a la mujer? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdas o no? ¿Sabes que mi Biblia, ya voy a terminar? Yo siento muy importante de Dios decirle esto, ¿amén? ¿Cuántos me dan otros minutos más? ¿Seguros? ¿No es tarde para usted? Lucas 7:39. ¿Cómo dice? Cuando vio ese no es perdón. Ya me tuve que brincar muchas cosas porque si no se me va a hacer muy tarde. Espérenme ver cuál es. ¿Usted recuerda cuando le llevan a una mujer sorprendida en el acto del adulterio? ¿Se acuerdan de ese pasaje, sí o no?
¿Sí se acuerda o no se acuerda? En Lucas 7:39, ¿qué dice ahí? Esta mujer, ¿qué dice ahí? Pecadora, ¿no? Otras versiones dicen prostituta. Fíjense lo que dice. Dice, ok, déjenme explicarle. Cuando los hombres llevan a Jesús a la mujer a encontrar en el acto mismo del adulterio, le dicen, maestro, la encontramos en el acto del adulterio y la ley dice que se tiene que morir apedreada, ¿sí o no? Sí. Y Jesús estaba. ¿Tú qué dices que hagamos con ella? Y mira lo que dice Jesús. El que de ustedes esté libre de Pecado. que arroje la primera Piedra. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesús? ¿Que el que no tuviera pecado echara aventara la primera piedra? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Sabes qué es lo que Jesús les estaba diciendo? El que de ustedes no haya pagado para acostarse con ella, aviente la primera piedra. Todos los que llevaron a esa mujer habían pagado para estar con ella. ¿Quién hizo pecadora a esa mujer? Pero después de que le hicieron pecadora, ellos mismos la acusaron para que la mataran. La religión no perdona tu pecado para salvarte. La religión usa tu pecado para matarte. La religión no te aparta del pecado, te hace que practiques el pecado, y cuando estás lleno de pecado te acusa para matarte. ¿Qué hicieron con Judas? Judas corrió y dijo, estoy arrepentido. ¿Y qué dijeron? Allá tú, ese es tu problema. ¿Cuántas monedas? ¿De qué? ¿Qué representa la plata? Redención. Cristo le había abierto las puertas del reino y él era parte de la redención de Cristo. Pero él no obtuvo esa redención porque en lugar de llevar las monedas con Cristo, las llevó con la religión. Y la religión no. Amén. Véngase, Yair. Amados, ya no voy a seguir porque ya es muy noche y yo no quiero que no alcance el burro de regreso a su casa. Le vamos a seguir después, mañana, no sé, Dios nos va a dar más el tiempo para terminar. Si yo he hecho esto con ustedes, ustedes lo tienen que hacer con los demás. Si Jesús es capaz de perdonar el pecado de alguien para que ese alguien pueda entrar al reino, tú no puedes negarle a nadie el perdón para que ese alguien que es perdonado pueda entrar a comer en la mesa del reino. No solamente es un asunto de lavarle los pies a los demás, es un asunto de perdonarle su pecado a los demás con el único fin de que puedan entrar y ser parte y puedan participar de la comunión con Cristo. Cuando se trata del reino, cuando se trata del propósito, es más importante el propósito. ¿Sabes por qué estás aquí esta noche? Ya empieza, hijo, por favor. Se salva en el nombre de Jesús. Hola, mi hermano. Cuando se trata del propósito, el propósito es lo más importante. Amén. ¿Qué es más importante, el hombre o el propósito? No importa la ofensa que me hayas hecho. No es más importante lo que el hombre quiere. Es más importante el propósito. Y por causa del propósito yo estoy dispuesto a perdonarte para que tú puedas tener comunión con la mesa. No importa cuál es la ofensa que tú me has hecho. Estoy dispuesto a perdonarte siempre y cuando tú quieras entrar a tener comunión
con la mesa de Cristo para servir. Ponte de pie, por favor. ¿Sabes cuál ha sido el problema de la gente? El problema de la gente no es que no se arrepienta. El problema de la gente es que se arrepiente, pero en lugar de correr a Cristo, corre al sistema religioso. Y la religión, en lugar de perdonar su pecado, termina matándolos. Porque la religión no es gobernada por Dios, la religión es gobernada por el diablo. Y el diablo quiere impedir que tú recibas la vida de Dios para salvarte. El diablo quiere matarte. ¿Sabes por qué tu vida no ha podido cambiar? Porque has corrido siempre arrepentido a la religión, pero nunca has corrido arrepentido a Cristo. Nunca has corrido arrepentido al Señor para decirle: quiero que mi vida sea nueva, dame una vida nueva, Señor. Yo no sé a dónde tú has corrido, pero esta noche Cristo quiere lavarte tus pies. Esta noche Cristo quiere lavar tu caminar y quiere decirte: no importa qué caminar has tenido de aquí hacia atrás, yo te quiero lavar los pies esta noche, porque yo te quiero convidar a que entres a mi reino y te sientes en mi mesa, la mesa que el Padre aderezó para los hijos, para que tu comunión en la mesa sea con Cristo y tú puedas manifestar a Cristo a través de tu vida. Porque de lo que tú estás lleno es lo que tú manifiestas, porque lo que tú comes es lo que tú expresas. Cristo quiere lavarte los pies esta noche. Y Cristo te dice: no importa tu caminar pasado. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, ya se fueron. Ni yo te acuso. Te lavo los pies, te meto a la casa, te siento a la mesa, te hago comer a Cristo, para que ahora vivas una vida que exprese el reino y establezcas la cultura del reino en la tierra. ¿Cuántos quieren eso? Levanta tus manos y dile: yo quiero, papá. Dile: papá, yo quiero tu reino. Porque tu reino no me condena. Tu reino no me mata. Al menos no me mata para perderme. Tu reino me mata para dejar de vivir para mí.